asistencia, también a David Castro como representante del ámbito cultural del Corte Inglés. Esta noche vamos a celebrar la sexta reunión de la Delegación Sureste presencial del año 2026. Cada mes hemos hecho aquí actos culturales, tanto recitales de poesía, narrativa, y en este caso es una conferencia de Cristina Roda Cantú, y la actuación musical va a ser de José Antonio Flores Yepes. El título, como ven ahí, la conferencia: Los faros isabelinos, historia, tecnología y patrimonio en la España del siglo XIX. Cristina Roda Cantú es miembro de la Unión Nacional de Escritores de España desde el año 2012 y fue la primera mujer en recibir el Escudo de Oro en el año 2016. Es doctora en Historia y profesora de Historia Contemporánea del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Murcia desde el año 2001, tiempo en el que ha llevado a cabo una intensa labor docente e investigadora. También es tutora del Centro Asociado de la UNED de Cartagena desde hace 25 años. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado las correspondientes contribuciones científicas. Su trayectoria investigadora se ha centrado fundamentalmente en diferentes aspectos de la historia contemporánea, en concreto de la historia de la ingeniería hidráulica y de la historia naval en la España contemporánea, con especial dedicación a la evolución del arsenal y del astillero de Cartagena y a todo lo relacionado con su actividad. También ha dedicado su investigación a la historia de las mujeres y dirige el seminario permanente Género de ayer a hoy en la Universidad de Murcia desde el año 2015. Además de una intensa tarea docente, ha formado y forma parte de varios proyectos de investigación, ha realizado cursos y seminarios de su especialidad y ha pronunciado diversas ponencias y conferencias relacionadas con su temática investigadora. Gran parte de sus trabajos han sido publicados en revistas científicas y editoriales de prestigio, tanto nacionales como internacionales. Pues un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Hipólito, por la presentación. ¿Se escucha bien? Primero. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla, conferencia y un poco de debate, yo que sea, con las cuestiones que vamos a plantear sobre los faros isabelinos. Ustedes dirán, ¿qué son los faros isabelinos? Bueno, los faros isabelinos, de la riqueza, de la inmensa riqueza que tienen los faros españoles. ¿No se oye bien? Más alto. Bien. Como les decía, bueno, primero quiero agradecer a la Delegación de Hipólito por invitarme a dar esta charla, agradecer al espacio del Corte Inglés que nos permite llevar a cabo esta actividad y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. La inspiración lírica que provocan los faros es atemporal, los faros siempre tienen un atractivo, un misterio y no tienen realmente fecha. Son monumentos que forman parte del patrimonio cultural, arquitectónico y al mismo tiempo también de la ingeniería civil, lógicamente están hechos por ingenieros y deben de ser cuidados no solo por su función, sino también por la contribución que forman al paisaje natural. Son edificios únicos que suelen estar además en un paisaje natural precioso y eso es lo que conocemos realmente en un principio de los faros. Un faro, en palabras de Fernán Caballero, es, después de una iglesia, el más santo de los monumentos. Ambos tienen el mismo fin: guiar, alumbrar, consolar y salvar. Porque la figura del faro, aparte de la belleza estética y de su labor de alumbrado y de guía de los barcos, vemos también como les digo, esa metáfora de que nos guía en la oscuridad, que nos dirige. Entonces, esa inspiración lírica que provocan los faros, como les digo,
es la que nos hace tener ese atractivo hacia ellos. Cuando a lo largo de nuestra vida pasamos por momentos difíciles, en los que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, utilizamos con frecuencia esa metáfora de la luz, una referencia en nuestro camino, hacia dónde guiarnos, lo que quiere ser un faro. Bien, con estas bellísimas palabras de Bernat Caballero, vamos a adentrarnos en el estudio de los faros españoles en el siglo XIX. Los construidos, en concreto, en el reinado de Isabel II. Por eso hablamos de faros isabelinos. El objeto que tiene esta charla esta tarde es ver el avance tecnológico que supusieron estos faros en su época, es decir, por qué a mediados del siglo XIX, en el reinado de Isabel II, como les digo, estos faros son tecnológicamente avanzados y qué suponen. La necesidad que había de iluminar las costas españolas, que hizo que se pusieran en marcha toda una red de faros importantísimos, y luego, indudablemente, su belleza arquitectónica y patrimonial que ha llegado hasta hoy en día. La misión de los faros, como hemos dicho, es iluminar las costas, evitar los naufragios. Cuando no había faros de estructura, se hacían torres, hogueras arriba de colinas, para que hubiera un foco de luz y los barcos evitaran chocar con las costas desde la antigüedad. Por eso muchos de los faros construidos en el siglo XIX, XVIII, XIX se construyen encima de antiguas torres vigías, de antiguos faros, utilizando ese emplazamiento que se consideraba geográficamente importante para que fueran vistos desde la mar, ¿verdad? Bien, haciendo una brevísima pincelada de la historia de los faros, el primer faro de existencia comprobada, sabemos que es el de Alejandría, que tenía luz en su parte superior, del que casi no quedan testimonios, y tenemos también otra referencia que siempre es constante, que es la Torre de Hércules, que se considera que es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento, que ha alumbrado, pues sí que es patrimonio de la humanidad y que ha alumbrado a miles de personas en cientos de años de existencia. Bien, los faros junto al ferrocarril, desde el punto de vista de la literatura romántica, estamos hablando en el marco de la Unión Nacional de Escritores de España, en la que desarrollamos esta conferencia, son desde el punto de vista literario, poético, muy atractivos. Entonces han sido objeto de literatura, poesía y todo tipo de manifestaciones artísticas, porque tienen los dos un enorme atractivo. Esa inspiración lírica que nos producen los faros va desde, como les digo, libros de todo tipo, escritos sobre ellos. No sé si distingo el cursor, ¿ustedes ven bien? ¿Me lo ven? Sí. Todo tipo de libros sobre faros, de construcciones de todas las épocas, imágenes, publicaciones de un tipo o de otro, cuadros, grabados, etc. Y también, ¿por qué no?, joyas. Hay un proyecto de carrera de hace unos años de la Escuela Superior de Diseño de Palma de Mallorca, que se hizo con plata y resinas inspirado en el faro de Cabo de Palos. Es decir, que sirven de inspiración, como vemos, para muchas cosas. Porque son bellos, porque nos evocan muchas cosas. Y todo esto podríamos dedicar una conferencia solo a esto, pero tenemos que avanzar. Bien, los faros como objeto de investigación historiográfica. Yo soy historiadora y lógicamente tengo que darles una pincelada de qué historiadores se han dedicado a esta investigación. La década dorada, digamos, para el estudio de los faros marítimos fue hacia los años 80, 90 del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo de una línea de investigación de patrimonio. En esa línea de investigación de patrimonio se enmarca la investigación de los faros. Y hubo realmente una verdadera corriente investigadora que se centró en estudiar los faros. Y muchas digamos, publicaciones, historiografía en torno a esto. Es un tema que luego ha decaído un poco y realmente sigue siendo un tema no cerrado, con muchas cosas por trabajar. Por eso yo sigo pensando que es un tema apasionante, del que hay mucho que investigar. Bien, utilizamos para reconstruir los faros del pasado reciente, pues, tenemos planos, documentos,
archivo, etc. La fotografía, desde que aparece la fotografía, sobre todo en el siglo XIX, mediados del XIX, que es donde nos vamos a centrar nosotros esta tarde. Hay las fotografías que nos reflejan cómo eran esos faros, cómo fue su construcción, dónde se ubicaron, cómo eran los lugares donde se construyeron entonces y cómo son ahora. Y el testimonio también, de testimonios, relatos de la historia oral, de la historia contemporánea, las fuentes que llamamos fuentes orales, a través de la memoria de las personas que pueden recordarlo, cómo eran hace años. Es decir, están en la memoria individual y colectiva, recordar, pues muchas veces nos han contado abuelos, padres, aquí cuando construyó el faro, o los primeros años, hace 20 años, hace 30 años, esto era así, no había nada, todos esos recuerdos que todos tenemos de lugares cercanos a estos entornos. Bien, nos vamos a situar en la España de mediados del siglo XIX, cuando esta España, que llevaba un retraso considerable desde el punto de vista industrial y tecnológico respecto al resto de Europa, toma una inyección de energía, fruto de un montón de cosas, cuestiones económicas, cambios políticos, etc. Se dedica un presupuesto de 450 millones de reales a las obras públicas, lo cual era enorme en aquella época, después de años de carestía y de crisis. Y entonces las obras públicas se potencian sobremanera. Y ahí empiezan a construirse pues, carreteras, carriles de ferrocarril, puentes, aquí en la imagen vemos puentes, vemos zonas de puerto, la zona de puerto de Cartagena, vemos zonas de caminos, es decir, hay una potenciación enorme de obras públicas, al punto que las obras públicas toman un impulso tal que se empiezan a hacer verdaderas álbumes con toda la fotografía de las obras públicas que se construyen. Hay que decir que no podemos entrar en detalles porque la conferencia no nos da para tanto, pero desde el punto de vista tecnológico, en este momento, los más capacitados eran los ingenieros de caminos, ¿vale? Por razones de que los ingenieros de marina habían tenido un periodo de hundimiento, otros técnicos y son los ingenieros de caminos los, digamos, protagonistas. En el caso de los faros, que tocan también tema de puertos, suelen ser mixtas las comisiones de preparación entre ingenieros de caminos e ingenieros de marina, ¿vale? Pero digamos que el ingeniero de caminos es normalmente el constructor, el diseñador, ustedes en cuenta que la denominación final es ingenieros de caminos, canales y puertos, y incluye también los faros. También es de vital importancia para conocer toda esta época la fotografía. La fotografía que empieza a desarrollarse, a generalizarse más desde los años 40, nos permite tener hoy en día datos, la fotografía como fuente fundamental para la historia contemporánea, nos permite tener datos, recuerdos de las instantáneas de la época y evidentemente cumple, como les digo, esos álbumes de obras públicas que luego veremos hasta dónde son importantes, recogían esas obras que estaban haciendo, se ponían en colecciones enormes y había fotógrafos especializados en eso. En España, por ejemplo, y en concreto en Murcia, tuvimos la suerte de tener uno de los fotógrafos más famosos de Europa, que es, ya lo diré yo, un fotógrafo francés que vino a España y se quedó. Me sale el nombre y me sale. Jean Lorrain. ¿Está allí? Está aquí. Está allí en el Carrillo. Ah, sí, yo lo veo de ¿El nombre? Sí. Es verdad que está pendiente, pero no lo olvido. Si yo no tengo que el nombre, bien. Jean Lorrain era fotógrafo francés que se afincó en España y fotografió prácticamente todas las obras públicas del momento. Y además en Murcia tenemos una colección inmensa. Si ustedes buscan información, aparecen montones de fotografías de la huerta, del río, de personajes, o sea, de vestidos antiguos, o sea, que él retrató prácticamente media España. Como él había otros, pero este es uno de los más conocidos, Alain Clifford y Jean Lorrain. Como les digo, contribuyó enormemente a fotografiar todas estas obras, incluidos los faros. Bien. Los faros isabelinos, por lo tanto, son aquellos construidos en el litoral español
Durante el reinado de Isabel II, es decir, entre 1833 y 1868, cuando la reina es destronada por la Revolución del 68, en pleno marco, en pleno proceso de modernización de España. Fueron consecuencia estos faros de ese plan general de alumbramiento, que dentro de ese proyecto que les digo de modernización, después de puertos y costas se pone en marcha. Fueron verdaderos proyectos dotados de una impresionante y bella envergadura. Son hoy en día todavía joyas de nuestra arquitectura. No solamente cumplen su misión de iluminar, sino que son verdaderas joyas. Vamos a ir a hablar de ellos. El reinado de Isabel II, como saben, tuvo un reinado muy largo. La reina era menor de edad cuando murió su padre, Fernando VII. Entonces hay una larga regencia, con dos regencias, la de su propia madre, María Cristina, y la de Espartero, y luego ya lo que es el reinado personal de la reina, con 3 etapas: edad moderada, bien progresista y la Unión Liberal. O sea, un reinado muy largo en el que, por lo tanto, hay muchos avatares políticos, muchos cambios, muchas leyes, y coincide, como les digo, con ese periodo de esplendor que hace que las obras públicas se potencien y la industrialización también se ponga en marcha, etcétera, etcétera. Bien, en este marco, por lo tanto, en que nos estamos situando, se genera en 1847 una comisión de faros, establece un plan general de alumbramiento de costas y puertos españoles. Es decir, las costas españolas, a pesar de ser tan largas, tener tanto litoral en España, estaban muy mal iluminadas. Y había que poner en aquellos antiguos faros que tenían apenas una iluminación, o en lugares en los que no había iluminación ninguna. Hablamos de España, hablamos del litoral español y también nos quedamos de colonias. Se realiza una memoria y un plano en el que se sitúan los faros de diversa categoría, porque la faros de primera, segunda, tercera, no podemos tampoco entrar en esto, que hasta en un número de 105 faros se diseñan, se preparan para establecerse en todo el litoral español. Fíjense si hacía falta, si se consideraban importantes que se dedican 105 faros. Bien, entonces, por orden del regente, en el año 42, estaba todavía el regente, porque la reina era menor de edad, se crea esa comisión de faros, que estaba compuesta, como les he comentado, por ingenieros de grado superior del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, y por oficiales de igual categoría de la Armada. Los oficiales de la Armada, que eran los antiguos marinos, que todavía estaban en la época de que los ingenieros habían perdido un bajón, como les digo, y vuelven a subir de nivel. Y entonces se les encomienda redactar una estadística de ese alumbrado marítimo, qué se va a hacer, se discute qué se va a hacer, dónde se van a poner, y hay toda una memoria y toda una serie de información muy detallada, que los archivos se pueden consultar, de dónde se van a hacer en España y en sus posesiones de ultramar, para conseguir la mejora, la uniformidad, es decir, siguiendo también el hilo de lo que se había hecho en otras naciones. España quiere actualizarse en ese retraso. Ya saben que se ha debatido la tesis de si fracaso, atraso, retraso de la Revolución Industrial Española. Finalmente consideramos que es un retraso, es un fracaso, pero bueno, España se incorporó tardíamente a esa revolución. Bien, esa comisión de faros, integrada por los ingenieros, por los oficiales de la Armada y presidida por el que entonces era inspector general, Juan de Suercas, que era un ingeniero de caminos, inspector general de canales, caminos, era Juan de Suercas. Y el objetivo, preparar un plan de alumbramiento de costas y puertos españoles. He plasmado ese plan, esa memoria, en un plano en el que se veían los sitios en los que se iban a ubicar todos esos faros. Bien, aquí tenemos cómo estaban distribuidos los faros en todo el litoral español, 20 prácticamente, aquí no podemos verlo, muy pequeño, pero los faros que se ponían de todas las categorías, España y las adyacentes, y lo que les he dicho de las colonias. Un inmenso trabajo, una inmensa labor que suponía una decisión por parte del gobierno muy potente de hacer esto, una inversión económica importante y sobre todo una tecnología aplicada tanto en la preparación de los ingenieros
que lo van a llevar a cabo, como en las posibilidades de construir estos faros con la tecnología adecuada, de alumbramiento, de construcción, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una obra de gran envergadura, una modernización del país muy importante. Aquí también vemos el mapa de la red de faros marítimos, en el mapa del año 1847, en el que se ve la distribución de los faros como destino. Bien, por lo tanto, la legislación de los faros, esta época de los años 40 del siglo XIX, estamos en 1947, 50, es la época de oro de la legislación, las leyes a favor de construir todos estos faros. La construcción para el uso, el mantenimiento de los faros, que en los años 50 y 60 daría su fruto, con las inauguraciones progresivas de los diferentes faros en los sitios más señalados. Y lo llamamos la época dorada de los faros. Bien, al mismo tiempo también hacen falta torreros, lo llamamos fareros, es decir, personas que se encarguen de encender, de apagar, de mantener los faros. El faro de Cabo de Palos, por ejemplo, fue sede desde 1875 hasta 1900 de la Escuela Teórico-Práctica de Fareros. Es decir, los aspirantes a formar parte del cuerpo de fareros aprendían su profesión en el faro de Cabo de Palos, que fue escuela durante todos estos años. Aquí está el reglamento. Se creaba un cuerpo de fareros en el año 51, se aprobó el reglamento y dependían de los ingenieros de camino, que eran los que estaban preparados para transmitir esta información. Bien, otra cosa muy importante, hemos hablado antes de la exposición de obras públicas, hemos hablado de todas estas puestas en marcha con la fotografía, de fotografiar faros y obras públicas, hemos hablado de los álbumes de obras públicas y coincide que en esos años de esplendor de todo esto tiene lugar la Exposición Universal de París, que fue en 1867. Ahí España llevó un catálogo de obras públicas fantástico, con fotografías, muchas de ellas de Charles, con fotografías de puentes, carriles, vías, etc., en el que el faro de Cabo de Palos recibe medalla de oro. Esta es la Exposición Universal de París. Aquí casi no se aprecia, yo no lo aprecio menos, ustedes un poquito, pero aquí hay una maqueta del faro. Maquetas de faros españoles y en concreto la maqueta del faro de Cabo de Palos, la maqueta y toda la explicación lógicamente del faro de Cabo de Palos fue medalla de oro en esta exposición. O sea, estamos hablando de una obra importante y reconocida, con ese galardón que se le otorgó. Bien, yo, como son 105 faros, no puedo hablar de los 105 faros, he seleccionado 3 faros muy similares estéticamente. Y curiosamente no son del mismo ingeniero, pero son muy similares y entonces vamos a hablar un poquito de ellos como ejemplo de esos 3 faros de coetáneos, por así decirlo, construidos en la misma época, que son el faro de Chipiona, el faro de Maspalomas y el faro de Cabo de Palos. Bueno, el faro de Maspalomas, el de Gran Canaria, aquí tenemos una fotografía del faro de lo que es los planos, del trazado. Esto se conserva, los planos, los trazados, las secciones digitales, transversales, se podría hacer de cada uno de los faros. El faro al natural, fíjense que nos recuerda mucho, los que conozcan el de Cabo de Palos, porque tiene una base y una torre. Otra cosa es que si lo vemos de perfil, ya la veremos, es diferente, porque la torre está adosada. La base está adosada a la torre, no está encima, como el de Cabo de Palos. Y el faro en la actualidad, con casas hasta el mismo borde, como también pasa en Cabo de Palos. El faro de Maspalomas, como les digo, en Gran Canaria, su origen, el proyecto es de 1861. La idea surge por la necesidad de balizar esa zona del puerto de Veracruz, que corre en las líneas de Europa y África y América. Se construye entre 1884 y 1889, más tardío que el de Chipiona y el de Cabo de Palos. Las obras comienzan en el 84, duraron casi 28 años. Desde la propuesta inicial era una zona de muy difícil
de acceso y costó muchísimo llevar a cabo las obras. Se iluminó por primera vez el 1 de febrero de 1890. El ingeniero fue Juan de León y aún conserva la óptica y la linterna original. Hoy es un centro etnográfico. Una de las cosas que les voy diciendo cada vez es cómo está el faro ahora, hasta dónde se ha construido y qué son los faros ahora, para que podamos reflexionar un poquito si se mantienen, se construyen, qué ha sido su historia, cómo han evolucionado. Porque uno de los problemas de preocupaciones es que ese patrimonio se está perdiendo, se va a perder, hoy que los faros son automáticos, hacer un poco también de reflexión sobre nuestro patrimonio. Se construyó, como les digo, para iluminar esas rutas, y se encargó al Ministerio, se inaugura en el 90, tras 7 años al final, después de 28 años de proyectos y 7 años de obras muy complejas por el aislamiento. El faro también estuvo luego aislado durante décadas, estaba en un sitio muy difícil, la casa del torrero aislada, y era un faro que estaba en un sitio prácticamente inhóspito. Y ya a partir de los años 60, el boom turístico, empiezan las construcciones, urbanizaciones, etcétera, etcétera, y ahora mismo está totalmente rodeado y ya es BIC desde el 2005. El que sea BIC o no BIC, luego lo hablaremos un poco, es una suerte ser BIC, salva de todo ser BIC o no. Hablaremos después porque de los tres que son BIC, ¿vale? Bien de interés cultural, sí. Ahora vemos, miren ustedes una foto antigua del faro, con marisma, los accesos, otra foto antigua, aquí se ve perfectamente que el faro tiene adosado la base. Lo que pasa es que según donde lo veas, parece igual que está encima de la torre, pero sin embargo, la base está adosada al faro. Y aquí también vemos perfectamente, aquí por ejemplo parece que está encima, ya no nos fijamos bien, una foto antigua, fíjense los caminos de acceso al faro, y el faro también prácticamente rodeado pues, de naturaleza, rodeado de naturaleza. Y aquí igual, el faro nos recuerda el de Cabo de Palos también en la vista aérea, que es el faro en su emplazamiento sin nada más. Aquí también lo vemos, el faro de Chipiona, una foto antigua, y el faro de Chipiona ahora, que prácticamente por la ventana le pueden pasarle un tupper de comer a los vecinos. Es decir, más porque, por ejemplo, tanto el de Maspalomas como el de Chipiona, que son los que son muy similares al de Cabo de Palos, están a ras de suelo. Vas por la playa y te encuentras el faro. Entonces han construido hasta el mismo borde. El de Cabo de Palos, al estar en un promontorio, pues el promontorio se ha librado. De momento, ¿no? Pero, bien, y aquí también vemos lo mismo. El faro, el promontorio que sale aquí, y las construcciones, pues ya ven, el faro está rodeado de urbanizaciones. Bien, el siguiente faro es el faro de Chipión, faro gaditano, le llaman el gigante de piedra ostionera, porque fue construido con piedra ostionera típica de Cádiz. Este es anterior, entre 1863 y 1867. Se encendió por primera vez el 28 de noviembre del 67, utilizando una lámpara de aceite de oliva. Hoy, con 69 metros, ostenta el título del faro más alto de España. Es el más alto de España. El más alto de España se considera el de Cabo de Palos porque está en un promontorio, pero este, como se cuenta desde el suelo, es el más alto contándolo desde el suelo. Es uno de los pocos faros en el mundo que permite visitas turísticas hasta su linterna, o sea, se puede visitar entero. Y bueno, es un motor económico de la zona, está muy potenciado, muy visitado, muy cuidado. El ingeniero fue Jaime Font y Escobar. Estas fotografías son de Jan Noble, ¿vale? La de los faros que estamos viendo. Se ubicó cerca de la desembocadura del Betis, en un lugar que se conocía como la Restinga del Perro, un macizo de roca muy cercano a la población de Chipiona. Bueno, en la fotografía de Jan Noble, como les he dicho, y con piedra ostionera, piedra típica, los que hayan visitado Cádiz, cuando cansan una piedra abierta, muy particular.
Bueno, y aquí tenemos todos los faros, Maspalomas, Cabo de Palos y Chipiona. Y vemos las semejanzas entre los tres. A golpe de vista, yo la primera vez que vi el faro de Chipiona dije, la impresión que te da a golpe es que es muy parecido. Luego ya le ves que... Y curiosamente, eso fue la primera vez que yo me interesé más a fondo por el tema de los faros. Y busqué enseguida si era el ingeniero, no lo es. Pero bueno, se ve que es un tipo de diseño. Aquí tenemos también el faro de Chipiona. Hoy pasa lo mismo que hemos visto en Maspalomas, construido, miren ustedes, esta vista aérea, rodeadito. Una esplanada adelante, lo mismo, como verán, en los dos que están, como les digo, a ras del suelo, donde vamos a andar. Bien, lo mismo, construido hoteles, de todo. Esta es la iglesia de la Regla, en Chipiona, y el faro al fondo, y el faro en primera. Volvemos a ver todos los faros juntos, y nos vamos ahora a centrar en el faro de Cabo de Palos, que se ilumina por primera vez en 1865. O sea, es el primero que se iluminó, de los tres, estos tres que estamos tratando, ¿vale? Fotografía de Jan Lomain, fotografía actual y una fotografía de la linterna. Bien, una fotografía de la de Jan Lomain en su época, en 65 creo que es, justo a punto de iluminarse, recién iluminado, y una fotografía actual. Y aquí, pues, la típica fotografía, conocemos el faro, que saben que es una zona muy rocosa, una zona que tenía muchos naufragios. Bien, en el extremo de Cabo de Palos y sobre un promontorio de 30 metros, en este lugar se hallaba una torre vigía, usada desde antiguo, también como referencia, y se dudó, la fotografía de la se dudó si construir el faro en el sitio, en el emplazamiento actual o en las Islas Horquillas, que está, como saben ustedes, es un islote muy cercano, y lo que pasa es que la dificultad de trasladar todo el material a las Islas Hormigas en barco, al final decantó en hacerlo aquí. Las Islas Hormigas tienen un pequeño farito, como saben, y este era un lugar en el que había habido muchísimos naufragios. Haremos alusión a unos naufragios de ellos también, y era necesario una iluminación en condiciones. Entonces se trajeron piedras de la cercana cantera de Sabinar, que les sonará el nombre, y se construyeron el faro con ese material. Bien, se ilumina por primera vez el 31 de enero de 1865. Aquí tenemos una vista aérea del faro de Cabo de Palos cuando no había absolutamente nada, es el principio del siglo, 1900. Estaba la casa del Marqués, famosa casa del Marqués, y apenas aquí los inicios de la costera, y esta es la carretera. Lo primero que hicimos fue la carretera. Si han visitado Cabo de Palos, pues saben ustedes que está absolutamente construido, menos, como les digo, el promontorio. Vemos esta foto también, que se ve un poquito más el pueblo, también una vista aérea. Otra vista aérea, aquí se ve perfectamente cómo está en un promontorio, por eso se ve tan alto, desde lejos se ve en alto y no está tapado por las viviendas como les pasa a los otros dos. Una fotografía de la Manga y del Mar Menor, y ahí vemos la maravillosa ubicación que tiene y la belleza de la zona, que contribuye lógicamente a la belleza del edificio y del entorno, y de ese atractivo mágico, que hemos dicho antes, poético de los faros. Las obras del faro de Cabo de Palos fueron realizadas por un proyecto del ingeniero Leonardo de Tejada. En 1862 fue el proyecto. Las dirigió Evaristo de Churruca y fueron finalizadas en el 65. El ingeniero Evaristo de Churruca es uno de los ingenieros más conocidos, como saben, fue el autor del puerto de Bilbao, es un ingeniero muy conocido, es el que terminó el faro, después de varios cambios de dirección. Bueno, Evaristo de Churruca llevó la dirección de las obras, como les digo, y en la revista de Obras Públicas, que es la revista del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, todavía hoy es veterana de la prensa técnica española, está publicando desde 1953, se publicó con todas clases de detalles, del faro, etc. Tenemos los planos diferentes del faro,
la propia revista, La Fuente, en la que describe la función del faro, la importancia, etc. Esto es aplicable a cualquiera de los faros que queramos estudiar, de todos ellos hay información, hay planos, hay datos. Aquí vemos el alzado y las secciones del faro. Y bien, muy rápidamente, ustedes saben que Cabo de Palos tiene tradición de naufragios. Supongo que habrán oído hablar del famoso naufragio de Sirio. Bueno, pues el Sirio naufragó. Sirio naufragó el 4 de agosto de 1906, existiendo el faro, por supuesto. Es una de las historias que ha pasado de generación en generación. Tenemos una foto del barco hundiendo, estaba frente a las Islas Hormigas, o entre las Hormigas y Cabo de Palos. Iba muy cercano a la costa. Esto tendríamos otro tema que tratar, porque es un barco que iba cargado de inmigrantes ilegales, llevaba mucho peso, y aparte de eso se acercó muchísimo a la costa al recoger más pasajeros. Eso hizo que se acercara tanto que los barcos de afuera, que estaban por encima, cayeron. Fue un naufragio en el que participó en el rescate toda la población pescadora y veraneante de Cabo de Palos, que entonces era un sitio ya de veraneo. Y bueno, es un tema también muy apasionante, podemos hablar otro día de ello, Hipólito. Y bueno, aquí solamente decir pues, que hay mayoría de migrantes, que hubo muchísimas víctimas, y Cabo de Palos se volcó entero y todavía hay recuerdos de aquello. Y bueno, y que el pez está sumergido, que es uno de los atractivos. Saben ustedes que Cabo de Palos está entre dos entidades naturales protegidas, que son la zona de las Islas Hormigas y la zona de Camblanque, y sin embargo no se ha protegido nada. Se ha construido hasta donde se ha podido y hasta donde no se ha podido, y sin embargo no está protegido. Pero es un lugar natural, a que naturalmente, geográficamente no puede ser más, porque está más. Y bueno, solamente hay también un testimonio del naufragio, un trobo de marín, del Guadalajara, que yo lo he recogido de un testimonio oral, ¿vale? No es el trobo tal cual, pero es como me lo contó la persona a la que entrevisté. Se lo voy a leer. Sirio, navío italiano que para América iba, naufragó de agosto del 4 de 1906 junto al faro de La Hormiga. En donde no es tierra viva, hallaron muerte y reposo, los que murieron forzoso junto al faro de La Hormiga. 200 y pico personas murieron en este naufragio, les digo, y es un recuerdo permanente. Bueno, aquí vemos esta foto del Zeppelin, que hizo fotos aéreas, y vemos la playa de Cabo de Palos y el faro en los años 50, años 60, las diferentes evoluciones de la manga, sin construir, más construida, en fin, los enclaves de los faros, unos más distantes de los otros, lo mismo el faro y su evolución, y las construcciones ahora mismo, como poco a poco, las construcciones están pues, hasta arriba, hasta allá, y Cabo de Palos hoy, desde esa foto aérea, construcciones poco a poco, construcciones, y ahora mismo el faro está así. Es decir, se ha construido hasta, como les digo, la base del promotor, porque puesta arriba por ahí no se ha podido construir. Bien, entonces Cabo de Palos hoy su faro está declarado también BIC. Como les digo, el BIC tiene una doble condición. Por una parte es reconocer el bien de interés cultural de un edificio o lo que sea, pero al mismo tiempo también obliga a no tener actuaciones si la familia o los responsables tienen que mantener, es decir, que puede llegar, darse el caso de que esté mucho tiempo sin que la autoridad haga nada y los responsables, los propietarios tampoco. O sea, que es una figura jurídica, legislativa, compleja, que no necesariamente es una garantía de conservación inmediata. Aquí vemos que Cabo de Palos, al igual que hemos visto antes, en Chipiona y en Maspalomas no dan más de sí, colmatado toda esa península que hemos visto antes, colmatada la construcción, a tope, miren el faro, y quitando el promontorio, como les digo, todo está construido. Absolutamente. Aquí se ve el A,
de agua a agua, hasta las más cercanas. Vemos una foto antigua, muy similar a la que hemos visto antes de Chipiona, también un coche acercándose a la zona del faro cuando la carretera estaba con apenas una casa, y lo de que vemos aquí. A ver, el 10 de marzo de 2025 salió esta noticia en el diario.es. El faro, el último resquicio de Cabo de Palos, que resiste a la fiebre del turismo masivo, ya no queda en espacios públicos. El faro fue declarado BIC, como hemos dicho, después de 4 décadas de espera. Los vecinos respiraron aliviados cuando conocieron la noticia, pero sobre esa catalogación pesa una amenaza que no es nueva: el uso hotelero del monumento. Aquello debate abierto, que es mejor que se use, se haga un hotel y se mantenga. Hay quien no está de acuerdo que un edificio público como este se convierta en una cosa privada y tal. Dejarlo que, vamos a ver, si se sigue usando, porque lógicamente hay un museo y se enciende, cuando se utiliza los faros hoy en día se encienden, como saben ustedes, de forma mecánica. Y dentro de un faro centralizado en el Cabo de Palos está el estación de forma, no sé. Pero bueno, evidentemente hay muchos faros que ya han desaparecido, se están cayendo, pero hay otros que tienen todavía esto de mantenimiento. El debate es que aquí vemos que hay un montón de nuevas propuestas, esto es muy reciente, de hace apenas unos meses, toda la zona del faro, los accesos al faro. Ahora se van a hacer accesos, que haya rampas para subir, arreglar todas las escaleras de acceso que están... En fin, todo lo que sea mantener y hacer cosas de acceso, siempre que lo sabéis, está bien. Ahora, el tema del debate del hotel, ¿vale? Digamos, que está sobre la mesa. Hay faros que se han convertido en hotel y se podría convertir, sin permiso del Ministerio de Cultura, lo permite el decreto, lo declara aquí. Podría ser, no podría ser, sí, no. Por ejemplo, tenemos el faro de Cabo Villano, en Camariñas, en La Coruña. La vivienda de los torreros se han convertido en un centro de interpretación de los naufragios, y señales marítimas de la Costa d'Amor, utilizarlo para un centro de interpretación, para un... Eso, desde luego, ¿qué ha salvado, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, todas las construcciones militares que son ahora de la Universidad Politécnica, que se le cae de algo uso? Sino, evidentemente, ¿dónde estaría el Hospital de Marina y los edificios? O sea, bien, esto es lo que yo quiero también un poquito plantearles, que ustedes opinen, pregunten, reflexionen. También el faro de Santa Catalina, el de Keitio, en Vizcaya, es un centro de interpretación con 3 salas y capacidad para 20 personas. Este es el interior de Cabo de Palos. Estos son los faros también, son los 3 faros, ¿vale? Chipiona, Más Palomas y Cabo de Palos otro. ¿Vale? El debate sería este: estado de conservación, uso público o privado, protección, cuál sería el mantenimiento óptimo, ese valor histórico patrimonial, cómo podemos conservarlo, qué debemos hacer, etcétera, etcétera, y propuestas. Hay mucho por lo que luchar. ¿Qué opinan ustedes? Antes de terminar. Quería hacer una puntualización. Una compañera de la Delegación Sureste, Lola Gutiérrez, ¿Sí? escribió un libro sobre el faro, sobre el sirio. Sí, Playa del Oriente. Exacto. Sí. Sí, lo sé, se lo he presentado yo alguna vez. Sí. Ella tiene una novela en la que sucede durante el hundimiento, o sea, habla del hundimiento del sirio a través de la novela de la investigación que se hace. Sí, muy interesante porque incorpora la narrativa del hundimiento. Además, una vez lo hicimos una especie de digamos, en Cabo de Palos lo hicimos, de combinación de una parte histórica del sirio y la novela. O sea que fue como un tándem. ¿Alguna pregunta? ¿Una reflexión? ¿No? ¿El faro de la foto de aquella? Sí. ¿De dónde es? ¿Este? Sí. Ese faro no tengo. Ah. Entonces a David la ha cogido de cualquier sitio. Pues No se sí, sabe. de los que yo he hablado, es que hay tantos que no sabría decirla también. Claro. ¿No? De los que yo he hablado, no. Es un faro precioso, pero no sé la misma vez. ¿Nada?
digo muchas cosas por las que luchar todavía. Espero que les haya interesado el tema, que les conciencie un poquito más sobre el patrimonio que tenemos que conservar, que tenemos que ocupar. Y bien, pues los faros son guía de la oscuridad, metáfora de la luz, y el faro con su ojo de luz abierto en la noche guía a los navegantes en la oscuridad, que nos guía a nosotros también. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Yo quiero Muy bien. Venga, vamos a comenzar. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahora. Bien, la actuación musical corre a cargo de José Antonio Flores Yepes, de Ulea, de Murcia, de la Tierra, ingeniero industrial, profesor en la Universidad Miguel Hernández, músico, compositor y escritor, amante de las emociones, en lucha permanente entre la lógica y la emoción. Ha acompañado a poetas en casi todos los centros culturales de la región de Murcia, además de innumerables actuaciones como solista. A pesar de ello, él dice no considerarse artista, solo alguien con una imaginación incontenible capaz de encontrar ese camino que le permite escaparse de vez en cuando de ese mundo real que nos rodea. Con ustedes, José Antonio Flores Yepes. Un aplauso. Aterrizó después de un tiempo en dique seco, en la mano, en el verano, y aparte llevo 2 semanas resfriado, así que voy a intentar, si no puedo cantar, pues voy a cantarlo solo. Así que vamos a probar.
base instrumental, y así no me agoto demasiado. La luz que ilumina el camino, una fiesta hasta enloquecer. Un copo es un canto bordado, un cometa que viaja hacia el sol, un suspiro dulce como el vino, como el viento dispuesta a danzar, un abismo de amor verdadero, un silencio que te hace pensar. Eres la chica del baile, un ángel con alas dispuesta a volar. Mi cielo, mi alma y mi sueño, mi amor de verdad. Eres la musa que busca marineros sin puerto, lienzos por pintar. Eres la voz que susurra
además el aire está fuerte, rico. Está general, no se puede controlar. Si nada puedes darme, nada tengo, porque incluso la vida vale nada si tú no me la das. No tengo nada sino la luz que enciendes, que me dice que sigues asomada todavía al balcón de tu casa al caer la noche. Aunque lejana, reconozco que es tuya la figura, el movimiento, no sé si apresurado, si mostrándote de nuevo, inaccesible en la distancia, puede que más lento. Porque sientes el peso de mis ojos y es posible que los tuyos también me están mirando. Desde el balcón. No, la voz no me deja. Así que pasamos a plan B, instrumentales. Aunque bueno, cuando Hipólito, tú cuando lo digas, terminamos, ¿vale? Tiempo. Cuarto de hora, ya. ¿Eh? Cuarto de hora.
Si sales de mí, si te vas, déjame algo para olvidar. Si sales de mí, si te vas, el vacío y la nada quemarán. Y si te marchas, no te olvidaré. Y si me dejas, perdido estaré. Y si me olvidas, un destino tendrás, qué sé yo, qué decir si tú te vas. Si sales de mí, si no estás, ¿qué pasará en mi mundo? Si sales de mí, si no estás, lluvia y silencio llorarán. Y si te marchas, no te olvidaré. Y si me dejas, perdido estaré. Y si me olvidas,
Y si me dejas, perdido estaré. Y si me olvidas, un destino tendrás. ¿Qué sé yo? ¿Qué decir si tú te vas? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí tienen el diploma. Te va a aparecer. Y además, el derecho a recuperar que tu momento de gloria es este, cuando tú te inspiras, Ah, cierras los bueno, ojos sí, 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 sí. y te vale. Y de hecho lo he leído. Muy bien. Lo que pasa es que hoy no estaba...